pediátricas en el Hospital Gutiérrez, ambos de la UBA, y actualmente formo parte del grupo de ecografía pediátrica acá en el Hospital Materno Infantil. La idea de esta clase quizás va a ser no tan larga. A mí no me gustan las clases largas de por sí porque me parece que aturden un poquito, y es todo mucho más conceptual. De todos modos, después le voy a pasar a Facundo para que les dé unos artículos para leer, que quizás uno cuando se sienta y lo procesa con la lectura se entiende todavía mucho más, sobre todo por la parte física, que somos médicos, o sea que todo lo que sea físico y ciencias exactas en general nos apabulla un poco más, y la ecografía tiene bastante física dentro de lo que es el método. La realidad es que después, a los fines prácticos, en lo que menos pensamos es en la física de la ecografía, y sí quizás en la segunda parte de esta clase, que habla más de los equipos, de los métodos, de los traductores que usamos, de lo que vamos mirando y otras cuestiones. Y después, si están de acuerdo, eso va a ser con los que estén presentes. La próxima clase lo que podemos hacer es con alguno de los equipos que tengamos, como ver un poco todo el teclado, las prestaciones que tiene cada equipo, como para entenderlo un poquitito más, ¿sí? Y después cuando lo vayan usando ustedes con el resto del curso, seguro lo van a ir pudiendo aprovechar muchísimo mejor. Vamos arrancando. No sé qué prefieren, si me quedo así, me paro, lo que prefieran ustedes, a mí me da lo mismo, ¿sí? Eh, Como inicio, como para mencionar lo que habíamos hablado respecto a la clase, fundamentalmente vamos a hablar respecto a los principios físicos básicos de la ultrasonografía, conceptos generales del método en sí y la instrumentación, ¿sí? Que es un poquitito esta introducción. Dos palabritas de la historia también para entender un poco de dónde viene, de dónde deriva. Eh, ya por 1881 se empiezan a estudiar los campos electromagnéticos a través de cristales, ¿sí? Que produjeron ondas de muy alta frecuencia que se veía que no estaban dentro del rango audible, sino que excedían ese rango audible. Gracias a esos métodos se pudo progresar a entender qué era el ultrasonido, y se pudo progresar para usarlo en lo que era la búsqueda de buques hundidos, de distintas cosas en el mar. Eso con el tiempo se toma desde esa metodología, se utiliza y se aplica a la medicina, dándonos hoy el recurso que tenemos todos a mano, que es mucho más accesible que otros estudios y que nos permite estudiar en medicina el cuerpo humano de una manera muy fácil y con muy pocas consecuencias para el cuerpo comparado con lo que es la radiación que usamos en otros métodos, ¿sí? La ecografía en sí, ¿por qué resulta atractiva? Y por qué en general lo elegido, por un lado, por lo que mencioné recién, la ausencia de radiación, ¿sí? No estamos irradiando y generando consecuencias, sobre todo nosotros, en nuestros pacientes que tienen celularidad en reproducción masiva, y que eso es eh, algo que va en contra de la radiación, porque la vamos a acumular por vida y predisponemos a un montón de cuestiones oncológicas, porque la exploración es en tiempo real, podemos ver en el momento la motilidad de los órganos, la movilidad de algunas estructuras que queremos ver, ¿sí? El paciente en agudo, en dónde le duele, cómo le duele, el lugar específico, y ver si en esa situación tenemos la posibilidad de encontrar la patología. Esto que mencionaba, la valoración de estructuras móviles, diafragma, corazón, que es en el caso de ustedes el objetivo en sí del curso, y es una de las grandes herramientas con las que cuenta la cardiología. La posibilidad de la visualización multiplanar, no nos queda todo en dos planos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de visualización en 3 dimensiones, a pesar de que lo hacemos y lo armamos, pero tenemos esa posibilidad, y comparar con otras estructuras dentro de, por ejemplo, cavidad abdominal o el corazón en cavidad torácica. La preparación en general es sencilla. Hay
estudios ecográficos que requieren preparación. La verdad es que en ecografía cardíaca prácticamente no, pero en lo que es el resto de las ecografías, algunas lo requieren, pero o es tomar agua o es estar ayunado, no es mucho más que eso, ¿sí? La accesibilidad, tanto económica como muchas veces de disponibilidad. Hay lugares que no cuentan con el recurso de un tomógrafo, un resonador, que quizás hoy por hoy son los estudios gold estándar para la mayoría de las patologías, pero que no todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Y el bajo costo comparado con los estudios que mencionamos. Respecto a definiciones de ecografía, hay muchas, ¿sí? Vamos a mencionar estas tres, que son las que me parecieron más destacables. Por un lado, la obtención de imágenes diagnósticas a partir de ecos obtenidos por la emisión de las ondas de ultrasonido. Medio diagnóstico médico basado en imágenes obtenidas mediante el procesamiento de ecos reflejados en las estructuras corporales, gracias a la acción de los pulsos de ondas ultrasónicas. Y método de estudio que permite visualizar el interior del cuerpo mediante ondas de sonido de alta energía, que es el ultrasonido. Como vemos, en todas las definiciones, lo que marca es el ultrasonido, ¿sí? Que ahí empezamos con la física del método, ¿sí? ¿Qué es el ultrasonido? Son ondas de sonido de alta energía. La característica del ultrasonido es que es una onda mecánica, ¿sí? Es una onda de presión, o sea, nosotros emitimos a través de una fuente una onda mecánica que después va a tener una acción sobre otro cuerpo, sobre otro objeto, en nuestro caso van a ser los órganos, y eso va a devolverse al equipo en una onda eléctrica posteriormente, que tiene la capacidad de atravesar medios y de los medios que sean conductores. Hay algunos medios que no funcionan como conductores, pero hay otros que sí, y nosotros tenemos la ventaja que en nuestro cuerpo tenemos un montón de medios conductores que nos permiten tener la representación gráfica de los órganos. Y por otro lado, que el ultrasonido se refleja, como decía previamente, devolviendo las señales que se van a traducir eléctricamente y dándonos de este modo las distintas imágenes. Ustedes, si me quieren ir parando y preguntando, no hay problema, ¿sí? Acá el grafiquito de lo que son las los distintos rangos del sonido, desde el infrasonido, el sonido en rango audible, que estamos hablando de un rango de 15 a 20, de 15 Hz a 20 kHz, y recién a partir de ahí, donde ya perdemos el rango audible, están los ultrasonidos que van a llegar hasta los 500 MHz, ¿sí? Como decíamos, las ondas son ondas mecánicas que van a tener la característica de tener una frecuencia, velocidades de propagación, una longitud de esa onda que vamos a emitir, una amplitud y una impedancia, que todo esto después a nosotros se nos va a representar gráficamente, ¿sí? Cada onda, nosotros lo estamos viendo como una onda aislada, pero esto emite muchísimas ondas en simultáneo a través de los distintos cristales que van a formar después el transductor, y gracias a esa emisión continua y a esa devolución de esa emisión de ondas, vamos a después tener la representación en la imagen, ¿sí? Bien, respecto a lo que es la velocidad de propagación en función de esos términos que estábamos mencionando previamente, la velocidad es un número fijo en realidad en función de cada medio al que yo lo voy a aplicar. Se utiliza como estándar y como término medio la densidad hepática, ¿sí? Que oscila en una velocidad de 1540 metros por segundo, y a partir de ahí cada estructura del cuerpo tiene distinta devolución de esa imagen que reflejamos, cómo se traduce a través de ese tejido y cómo se va a devolver. Por eso es que en una misma instancia de imagen vemos distintas estructuras con eh, distinta coloración, distinta escala de grises. Eso lo vamos a ver un poquitín más adelante, ¿sí? En relación a la velocidad de propagación,
¿qué tenemos en cuenta? La densidad y el grado de adhesión de las moléculas de cada órgano, ¿sí? Cómo viaja en cada uno de estos medios, como dice ahí, en el gas viaja lento, los líquidos más rápido y en los sólidos más rápido, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una velocidad constante en el mismo tejido. Respecto a lo que son las gráficas para entender un poquitito el resto eh, de las características físicas, lo que es la onda ultrasónica en sí tiene distintos fragmentos, y en esos fragmentos vamos a ver, tenemos las crestas, los valles, que eso nos van a hacer la onda completa. De pico a pico de cada onda, estamos hablando de lo que es la longitud de onda, ¿sí? La frecuencia es cuántas veces se repite esa onda en un tiempo determinado, y la característica de la onda en sí, si va a ser de alta o de baja frecuencia, porque después nosotros, en función de qué tejidos queremos ver, tenemos que saber elegir qué frecuencia tenemos que usar con el transductor. Cada transductor tiene una frecuencia distinta, ¿sí? Después, respecto a lo que es la amplitud de la onda, también me importa. ¿Por qué? Porque en función de esa amplitud es a qué profundidad voy a llegar yo para ver las distintas estructuras, ¿sí? No es lo mismo un transductor de baja frecuencia que una alta frecuencia. ¿Por qué? Porque el de baja frecuencia me hace ondas más amplias, de mayor amplitud, ¿sí? De mayor pico y de mayor valle. Entonces me permite eso llegar a más profundidad en el interior corporal. En cambio, si yo necesito ver estructuras más superficiales, o mismo no solo eso en una persona estándar, ¿sí? Pero nosotros que hablamos sobre todo de pacientes chiquititos o pacientes neonatos que son muy chiquititos, yo muchas veces con un transductor de baja frecuencia me paso de largo, veo la camilla incluso del paciente, porque es demasiado amplia la onda para devolverme buena imagen. Entonces ahí priorizo la imagen que quiero ver, y ahí es donde se empieza a jugar y a modificar qué tipo de frecuencia yo voy a elegir para ver qué estructura quiero, ¿sí? Y después, respecto a otra de las características, hablamos de la impedancia, ¿sí? Que es el producto de la velocidad del sonido en función de la densidad y de la diferencia con la misma, que también va a depender de esto que hablamos antes, de la intensidad de la reflexión, es decir, cómo me devuelve esas ondas que yo estoy emitiendo y cómo la recibo, cómo la reflejo y cómo se me representa después a mí en la ecografía. Esto, como les digo, esto física pura y física, y es como sentarse a mirar y a entender los grafiquitos, lleva tiempo, y como les decía antes, después en realidad uno lo automatiza y no lo piensa tanto, ¿sí? Ya sabes que quiero ver esto, uso una baja frecuencia, quiero ver aquello, uso una alta frecuencia, y quiero ver corazón, los transductores para ver corazón son puntuales y son sectoriales, después lo vamos a ver, que son en general de baja frecuencia, esos transductores. Y tenemos millones de transductores para usar según qué queremos hacer. Después, ahí estamos. Bueno. Después, algunas otras definiciones que quizás no figuraban ahí en el programa, pero que está bueno que las conozcamos, como para también seguir entendiendo el método, es lo que se conoce como efecto piezoeléctrico, que es la generación del voltaje eléctrico a partir de la compresión o expansión de los cristales. Quiero decir, mi transductor tiene miles de cristales. Cada uno de esos cristales me va a transmitir un ultrasonido mecánico que va a llegar a un punto al que yo quiero estudiar, va a incidir en ese tejido, después parte se va a absorber, parte se va a dispersar, parte se va a reflejar o a refractar, y esa devolución que me hace, ¿sí? Que es la reflexión, es lo que después a mí me va a dar la imagen, ¿sí? Eso es lo que se llama el fenómeno piezoeléctrico, que es la base de la ecografía. El ultrasonido y el fenómeno este, ¿sí? Bien, esto, muy bien. Respecto a
seguir con estas definiciones que estábamos hablando, otra que mencionábamos será la atenuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir la atenuación? Es la pérdida de energía que experimenta el haz del ultrasonido cuando va atravesando un medio. Y por ende, cómo se absorbe, cómo se refleja, cómo se refracta y cómo se dispersa, que es esto que yo les decía recién. Después con unos grafiquitos capaz se va a entender un poquito mejor esta situación. Y algo con lo que guarda directa relación la definición de atenuación es con esto que mencionábamos antes, de la profundidad y las frecuencias de ondas de emisiones que estamos haciendo y de los trayectores que vamos a elegir para el estudio, ¿sí? Como hablábamos recién respecto a atenuación, hablamos en esa misma definición de reflexión y dispersión. Cuando yo emito un haz de ultrasonido, una parte se va a reflejar. ¿Qué quiere decir? Va a ser una imagen especular. O sea, así como yo lo mando, directo, va a venir en forma perpendicular absolutamente y me va a devolver la imagen. Eso es lo que se llama la reflexión del haz de ultrasonido y es lo que me va a dar la mayor imagen de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Para suceder eso, el haz de ultrasonido incide en una interfase y esa interfase también tiene otras situaciones. ¿Qué pasa? Parte de ese ultrasonido lo absorbe, entonces siempre se pierde un poco de energía en esa onda, por eso no son imágenes perfectas, ¿sí? Sino que se van armando esas imágenes y por eso siempre vemos lo que llaman las escalas de grises. Parte después se va a absorber y va a seguir y vamos a perder, ¿sí? Entonces eso también nos hace perder la intensidad de la imagen. Parte se va a dispersar, o sea, se va a ir y no vamos a tener devolución de esos haces de ultrasonido y se van a ir modificando en relación a las densidades, a las velocidades y a estas características del ultrasonido y de la capacidad de los tejidos de devolvernos la imagen, ¿sí? Bien, ahí vamos. Como gráfico, quizás para entender este concepto que hablamos recién, el haz de ultrasonido, por un lado se refleja, decíamos que es lo que me va a devolver a mí directamente, y por el otro lado va a seguir y va a ir hacia la siguiente interfase. La interfase es desde el punto donde choca y me devuelve, al punto donde yo quiero estudiar y quiero saber a dónde quiero llegar. ¿Sí? Quizás el grafiquito este, ¿sí? Yo le emito, yo acá tengo el transductor, tiro el ultrasonido, incide en esta interfase, entonces una parte se me va a reflejar. Acá, cuando la reflexión especular es la mejor, es la que me da la mejor definición de todos. A veces esos haces se ven modificados según cómo yo incido también con el transductor, ¿sí? Entonces parte se puede desviar, igual me va a dar una devolución de imagen, si hago una incidencia perfecta y según lo que yo vaya buscando, y ahí está también el juego que vamos haciendo nosotros con el transductor, ¿sí? Y después parte se va a ir refractada y otra se va a transmitir y se va a seguir y de ese haya no vamos a tener ninguna imagen. Bien, respecto a lo que es este fenómeno que hablamos de los jueces de incidencia, en función de cómo yo incido, es también cómo voy a tener la refracción y la reflexión, ¿sí? Esto es el ejemplo de la dispersión, o sea, yo incido y probablemente algo se me refleje, pero acá vemos que según también qué objeto yo estoy incidiendo, qué característica, qué densidad, qué capacidad de absorción tiene ese medio, parte se me va a dispersar y yo lo voy a perder y quizás van a ser imágenes más difusas, no tan claras. Otras voy a tener que ir modificando los ángulos porque va a haber partes que yo voy a querer ver igual a pesar de que se me modifique la imagen y después la imagen reflexión especular es la que me va a dar mayor definición, ¿sí? Y la absorción
un poquito ya lo dijimos antes. ¿Qué pasa? De ese haz que yo emito de ultrasonidos, una parte de la energía siempre se va a absorber y se va a ir, y por eso no voy a tener una imagen 100% exacta, y en general después lo vamos a ver con esto que hablamos de homogéneo, heterogéneo y demás, es como después vamos a ver cómo se me dispersa, cómo se me absorbe y cómo me modifica en función de la densidad de los tejidos y de las interfaces de tejidos que vamos a estar estudiando, ¿sí? Más ejemplo y resumen gráfico, que para mí, o sea, siempre me sirvió mucho el tema gráfico para fijar y para después conceptualmente, cuando leo lo que estoy tratando de incorporar, me sirve mucho más tener gráfico, por eso me pareció bueno dejarles estas imágenes como para que a la hora de leerlo y tratar de entenderlo, digan, ah, esto ahora me cierra un poco más, ¿sí? Es más de lo mismo que estábamos hablando. Ahora bien, pasamos de toda esta parte física y capaz más volátil y más difícil de entender del método a lo que es la modalidad del ecógrafo, el equipo que usamos, qué componentes tiene el equipo, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos va a servir a los fines prácticos y en el día a día. El ecógrafo es el instrumento mediante el cual el ecografista realiza ecografías, ¿sí? Ecógrafo es el aparato, ecografista es la persona que lo instrumenta, ¿sí? Está compuesto por distintas estructuras. Una es un generador de impulsos, que es la que emite la corriente al transductor, y a partir de ahí se emite la onda mecánica ultrasónica y vamos a tener después la devolución de forma eléctrica con una traducida en una imagen. El transductor, que son estos, el medio a través del cual nosotros con los cristales y con el fenómeno piezoeléctrico este que hablábamos, emitimos los pulsos, emitimos los sonidos, se reflejan, estimulan los tejidos, nos devuelven la imagen y se nos convierte después en lo que queremos ver. El convertidor analógico digital es el cerebro del ecógrafo, ¿sí? Es lo que yo le mando un impulso, me lo devuelve, me lo procesa y me lo deja en la imagen, y después ahí es como lo puedo analizar. Necesitamos un monitor, no tenemos monitor, no tenemos forma de ver las imágenes. El registro gráfico, hoy por hoy, nosotros acá todavía seguimos con el recurso más tradicional, por decirlo de algún modo, más analógico, que es la hoja impresa, pero la realidad es que hoy por hoy hay un montón de ecógrafos, incluso que tienen Wi-Fi, se mandan las imágenes a través de Wi-Fi, se procesan en otra computadora, en otro equipo, incluso a distancia, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos. Hay transductores que se conectan al celular. Acá no tenemos esos recursos, y aparte necesitamos determinados celulares, determinados transductores, y ese transductor solito capaz no sale como un ecógrafo entero, pero bueno, a los fines prácticos están buenísimos y permiten, sobre todo en todo lo que es intervencionismo, eh, da mucha facilidad de acción. Eh, bueno, la consola del ecógrafo, que es la parte donde yo tengo todo el teclado, y ahí empiezo a jugar, que quiero ver qué profundidad, dónde pongo los focos, las ganancias, todo esto que lo vamos a hablar en esta otra parte de la clase, ¿sí? Ejemplos de ecógrafos, puse 4 fotos de las miles y millones de equipos que hay, ¿sí? Tenemos los ecógrafos institucionales, que son estos grandotes, que son de más difícil traslado, pueden trasladar, pero la verdad es que idealmente no, se rompen mucho, o sea, son muy sensibles, los cristales son muy sensibles, entonces un golpecito capaz nos deja sin transductor, y estamos hablando, cada uno de estos bichitos nos sale 15, $20.000, $10.000, ¿sí? O sea,
es económico en relación a un resonador, pero la verdad es que tampoco es tan económico. Esto es lo que yo les mencionaba, son transductores, incluso algunos se conectan con cable y otros son inalámbricos completamente y nos permiten tener esta facilidad de imagen, ¿sí? Y después, bueno, los portátiles que nos facilitan cuando el paciente no es trasladable o lo que sea, nos facilita la posibilidad de ir al lado de la cama del paciente a hacer los estudios. Respecto a los tipos de transductor que mencionábamos antes, va a depender pura y exclusivamente de cómo dispongo yo los cristales, qué imagen me va a dar y qué frecuencias me van a dar. Si están dispuestos en forma de abanico, si están dispuestos en forma bien paralela uno con el otro, ¿sí? De la característica del cristal, y van a poder dividirse en varios modos. Ahora vamos a ir mencionando cada uno teniendo los sectoriales. El sectorial es el que al menos yo más uso en Neo. ¿Por qué? Por eh, el sectorial no, el sectorial es el que usa más carga en Neo. Forma las imágenes y a nosotros también a veces nos permite, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen mucho cabalgamiento de suturas y tienen fontaneras puntiformes, algo, nos da incluso la posibilidad, si contamos con ese transductor, o los microconvexos o los sectoriales, hasta de poder ver a través de esas fontanelas pequeñitas parte de lo que no podemos ver con los otros transductores, ¿sí? Quizás no es la mejor imagen la que nos va a brindar, pero algo nos puede ayudar, ¿sí? El sectorial es el que les decía que van a usar siempre con cardio, que es el objetivo de este curso en sí, que después ustedes ya van a estar seguros muchísimo más cancheros que nosotros porque realmente los usamos muy poco en los ecografistas generales. Lo que hace es emitir una imagen bien triangular, bien puntiforme, que se abre en abanico y que a partir de ahí me hace una base de emisión de ecos pequeños. Estos son transductores de baja frecuencia, ¿sí? Si se acuerdan, el dibujito tenía las ondas como un poquito más amplias y con más longitud de onda y un periodo más largo, ¿sí? Después, estos sectoriales son esos chiquititos que estamos hablando, que los ven como más cuadraditos, ¿sí? Después los convexos son los que usamos nosotros más en pediatría, para ver cavidad abdominal, para ver pulmón, ¿sí? En algunos casos para hacer transfontanelares también, son forma curva, la distribución de los cristales es en abanico, ¿sí? Y nos permite ver más trapezoidalmente las imágenes intracavitarias, por supuesto, ¿no? También de baja frecuencia. Emite longitudes de ondas mucho más amplias. Después tenemos los lineales, que son los que usamos mucho más en Neo. El lineal en Neo, la característica que tiene es que nos da una calidad de imagen mucho mejor, ¿sí? Al ser transductores que se usan para poca profundidad, porque son de muy alta frecuencia, nos permite ver tejidos tegumentarios, ¿sí? Incluso vamos a ver ahora unos transductores que son súper chiquititos, que se usan para uña, para pequeñas partes, para piel, para articulaciones muy chiquititas, para lengua, para distintas partes del cuerpo que necesitamos que sea muy poca la profundidad a la que llega, pero de muy buena definición la imagen que necesito tener, ¿sí? Los intracavitarios son los que se usan para ecografía, fundamentalmente lo que son ecos transvaginales, pero no solo esos son los intracavitarios, tenemos posibilidad de hacer, en el caso de cardiología, ecocardiografía transesofágica, eso se usa en adultos fundamentalmente, ¿sí? Son esos los estos.
los transesofágicos, hay un montón de modelos, de formatos, como verán. Y después estos son los que les decía, que son para pequeñísimas partes del cuerpo, tienen una altísima, son los de mayor frecuencia. Cuanto más chiquitito y más lineal, ay, estoy haciendo lío, y más lineal es el transductor, más en detalle voy a mirar las imágenes, ¿sí? Estos son los tres que hay en todos lados. Los otros, la verdad es que son muy particulares y son, como les decía, los que vamos a usar fundamentalmente para abdomen, pelvis, obstetricia, pulmón, ¿sí? Los lineales para todo lo que es más músculo esquelético, tejidos blandos, vasos. Algunos vasos se ven con estos. Nosotros, pulmón en pediatría, en realidad lo vemos con el lineal. El pulmón del adulto es el que se suele ver con un transductor convexo, ¿sí? Y los sectoriales, fundamentalmente corazón y cerebro. Sin embargo, nosotros muchas veces cerebro lo vemos con el lineal o con el convexo, o sea, todos se pueden usar para todos. Lo que va a depender es cómo yo después modifico la imagen y las posibilidades que tengo de profundidades, de focos, de ganancias, de colores y demás, para que me dé una buena imagen en función de mi recurso, porque no todos cuentan con todos los transductores. Entonces, bueno, ¿qué recurso tengo yo acá? El sectorial. ¿Puedo hacer cerebral con el sectorial? Sí, puedo hacerlo. ¿Va a ser la mejor imagen? Quizás no sea la mejor, pero me va a servir un montón, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que conozcan cada uno y cómo pueden utilizarlo para tener el mejor beneficio. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo, dudas? Las que pueda contestar, las que no, las busco y las estudio. Hay que saber uno también interiorizarse. Vos comprás el que podés y el que tenés y el que más te sirva en función de lo que hagas. Si vos haces ecoobstétrica solamente, seguramente vas a tener un endocavitario para la primera parte de obstetricia, los primeros controles que se hacen con transvaginal y después haces todo con convex, ¿sí? En cambio, si yo me dedico solo a neo, te digo, yo en lo personal, con un lineal, soy feliz. Si tengo un convex y tengo un sectorial, soy recontra feliz. Pero bueno, todo tiene su inversión y también depende de la posibilidad y del recurso, ¿sí? Bueno, no escuché si alguien tiene alguna duda o algo. Sí, bueno. Ay, se me quedó frisado. ¿Puede ser? Ay, Igual los chicos, los que están conectados virtual, si quieren, escriban, por favor, porque si no hay que estudiar y se va a salir la clase. es perfecto. Bueno, ahora respecto a las modalidades, ¿sí? Hay distintos tipos de ecografía y de las imágenes que uno va a obtener y de qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero estudiar, qué tipo de ecografía elijo. Las que fundamentalmente se usan son las tres últimas, sobre todo modo E y Doppler, ¿sí? ¿Qué es el modo A? Es el modo de amplitud, de señal, tiempo, y en realidad casi no se usa hoy por hoy, era de las primeras modalidades que manejaron, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que lo que me da, sobre todo se usa en oftalmología, esto, pero como ven, en realidad lo que yo tengo, esto es una imagen fundamentalmente en modo D, ¿sí? Esto es un fondo de ojo, esto es en modo D, y esto es lo que me da el modo A. Lo que me da es un gráfico lineal y cómo me devuelve la señal. Entonces, en función de eso, se ve qué tipo de lesión puedo yo tener. ¿Se usa? No, nosotros no lo usamos. Algunas veces lo usa oftalmología, pero la verdad es que es muy poco hoy por hoy la utilidad que tiene. Sin embargo, existe, ¿sí?
Ay, estoy haciendo no, está bien. Modo B, nuestro gold standard, lo que más usamos, escala de grises, modo B de brillo, de blancos y negros, de grises, de intermedios, y después en relación a eso, las definiciones cuando nosotros ponemos esto es ecogénico, hiperecoico, hipocoico, anecoico, para entender de qué estoy hablando, que es la representación del brillo, ¿sí? Del modo M es el que se usa fundamentalmente para ver movilidad, ¿sí? Para ver sobre todo lo que es estructuras como diafragmática, para ver el movimiento. Tiene normalmente lo que hacemos es una visualización inicial en modo B y después con el M podemos hacer la medición del movimiento eh, de una estructura o en vertical o en horizontal, en función de cómo incidamos, ¿sí? ¿Qué es esto? Y las variantes de estos valores, ¿sí? Es lo que nos dice a nosotros si tengo movilidad, si no tengo movilidad, si tengo una paresia diafragmática, si no la tengo, ¿sí? Por eso es como se usa normalmente. Esto es exacto así la representación. ¿Sí? Se habla de olas en el caso de este modo. Y el Doppler, que en realidad es una segunda clase, es el estudio gold standard para lo que es la valoración vascular fundamentalmente, tanto de la vascularización normal como la errática, ¿sí? La vascularización de un tumor, la vascularización de una lesión superficial, de una malformación vascular arteriovenosa. No todos los ecografistas son doppleristas, ¿sí? Tenemos conocimiento y concepto general del Doppler, pero no todos son doppleristas. Sí, quizás uno tiene la facilidad de ver un trombo o alguna cuestión vascular que nos llama la atención, ¿sí? Pero el dopplerista, el que se dedica a hacer competencia venosa de miembros inferiores, miembros superiores, es una persona que se dedica a eso pura y exclusivamente. ¿Por qué? Porque hace un montón de mediciones que hay que saber hacerlas porque si no podemos dar diagnósticos que no son certeros, ¿sí? Bueno, y respecto a esto que hablábamos de después, los lenguajes, cuando hacemos los informes, para uno intenta normatizarlo para que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Respecto a lo que es el ecógrafo y la consola que yo voy a tener y que me va a permitir obtener las distintas imágenes, vamos a tener varios puntos a destacar. Uno es el foco. ¿Dónde me ubico yo para tener la mejor visualización? ¿Sí? Si yo estoy usando un transductor de alta frecuencia, ¿sí? Porque quiero ver cavidad abdominal, para mí no es lo mismo ver, como hablábamos antes, la cavidad abdominal de un neonato, de un bebé de 8 kilos, de un mastodonte de 98, porque hay adolescentes que pesan eso y que el panículo adiposo que tienen es mucho mayor, que quizás la grasa intraabdominal que tienen es mucho mayor, entonces yo voy a necesitar ubicar el foco, ¿qué quiere decir? El punto donde yo quiero tener mi mayor visualización, ¿sí? Normalmente lo que se usa es un punto intermedio para no perdernos parte de la imagen más superficial, pero tampoco para irnos tan profundo que después se nos borra toda la imagen y son imágenes que de verdad empiezan a perder definición. Por eso es saber dónde ubicarnos y empezar a jugar con estas teclas y decir, a ver, acá veo mejor esto, me llama la atención una parte del órgano, entonces me ubico mejor con los focos en esa ubicación que quiero ver, ¿sí? El caliper, les digo porque lo van a encontrar así en todos lados, todo está muy anglosajón en realidad y no castellanizado, entonces tenemos muchas de las definiciones en inglés. Es fundamentalmente con lo que hacemos las mediciones de las estructuras que queremos medir, sean órganos, sean estructuras patológicas, ¿sí?
El freeze, que es el frisado, el congelado, nos permite congelar la imagen, descongelarla. Cuando yo la congelo, hay equipos muy viejos que no tienen eso, pero todos los nuevos tenemos la posibilidad de ir y venir con la imagen, ¿sí? Lo que se llama el trackball, que es esa bolita que tenemos en el medio del equipo, nos permite ir, venir, buscar la imagen que más nos gusta, la que queremos después imprimir, o que nos permite medir mejor una imagen que quiera medir, ¿sí? Lo que es Proof es para cambiar el tipo de transductor. Ustedes van a ver que en todas las consolas hay un botón que dice Proof. Cuando yo estoy, por ejemplo, estoy viendo con un transductor convex y no me gusta la imagen, quiero cambiarlo, quiero definir mejor, quiero irme más, quizás con más frecuencia, más superficial, pero que me dé mejor imagen del órgano. Entonces ahí Proof y me van a aparecer todas las opciones de los traductores que yo tengo disponibles. Si yo no tengo traductor disponible, no me va a dar ninguna opción, ¿sí? Incluso cuando ponemos esa opción, muchas veces directamente se nos abre algo que se llama preset, que es el seteo de qué quiero estudiar, ¿sí? Preset de abdomen pediátrico, abdomen neonatal, cadera neonatal, cadera de 3 meses, eh, pulmón, tejidos blandos, superficial, musculoesquelético, eh, ginecológico, obstétrico, se me empiezan a abrir todas las opciones, ¿sí? Después, eh, respecto a lo que son, hoy por hoy tenemos la posibilidad de otros tipos de ecografía, que son que es la elastografía, ¿sí? Que habla de la compresibilidad y la distensibilidad de los órganos y de poder detectar así también patologías como cirrosis en estadios tempranos, ¿sí? Imágenes nodulares, nos permite ver qué elasticidad tiene cada, cada tejido y poder hacer un diagnóstico mejor. La verdad es que acá no hay mucha gente que lo haga, pero está cada vez más en auge y hay más gente formándose en esos métodos y la verdad que están buenísimos, ¿sí? Y aparte, más allá del método este, la posibilidad nuestra de compresión manual, ¿sí? Nosotros con el transductor, cuando queremos ver determinadas cosas, por ejemplo, un trombo, una de las características que tiene es que yo pierdo la posibilidad de compresibilidad del vaso, sobre todo en los que son trombos venosos, ¿sí? Las arterias siempre tienen una elasticidad, como las conocíamos en anatomía, que tenían una musculatura más sólida, que nos costaba es igual con el ecógrafo. Entonces, yo quiero ver si tengo un trombo en un sector superficial que a mí me permite hacer una leve compresión, si es un vaso venoso que tiene contenido ese vaso que normalmente no se vería así, se vería anecoico, y que yo intento comprimir haciendo un poquito de fuerza externa y no puedo, es porque ese vaso se hizo rígido porque tiene contenido adentro y es un signo indirecto también de un diagnóstico como una trombosis, ¿sí? Así que eso está bueno como recurso. Y después, lo que hablamos siempre, esto de las ganancias. Las ganancias, ¿a qué se refiere? Al color, fundamentalmente. Color o escala de grises, ¿sí? Lamentablemente no podemos ver en colores, sería maravilloso, pero tenemos la posibilidad de escala de grises. La ganancia me habla cuán brilloso o cuán menos brilloso es, cuán blanco o cuán negro es. ¿Y qué posibilidad tenemos? También de jugar con las ganancias, moverlas a todas uniformemente en toda la pantalla o sectorialmente. Elijo qué parte quiero ver con más ganancia, con menos ganancia. En general usamos las ganancias más bien más bajas porque eso nos permite determinar bien cuando hay brillos en algún lugar que nos hablan de algún signo patológico en nosotros, ¿sí? Entonces, esa es también el juego del color, entre comillas, que tenemos con la ecografía. Y a ustedes les va a servir en ecocardio, se usa también este tema de qué imágenes se ven, si hay calcificaciones, si no hay calcificaciones. La calcificación siempre se ve muy brillosa, pero después me da un artefacto que se llama sombra acústica, entonces todo eso nos va a permitir eh, determinar algunas cuestiones anatómicas, fisiológicas o patológicas, ¿sí?
Después, esto que hablamos siempre, que les mencionamos siempre en los informes, ¿sí? Cuando hablamos que algo es ecogénico, cuando algo genera ecos debido a la existencia de las diferentes interfaces en su interior. ¿Qué es eco? La devolución de la imagen a través de un color blanco, gris o lo que sea, ¿sí? Ecogénico es la base. A partir de ahí, ¿cómo tengo? Isoecoico, que quiere decir es igual que todo el resto del tejido, pero no forma parte de lo normal de ese tejido. Hiperecogénico, que es mucho más ecogénico, que es mucho más blanco, ¿sí? Hipoecoico, que es un poco menos brilloso, menos blanco que el tejido estándar, ¿sí? Y después tenemos lo que es anecoico, ¿sí? Que es cuando hay ausencia de ecos. ¿Cuándo? Cuando hay líquido, ¿sí? Todo lo que sea líquido es anecoico por excelencia. ¿Qué pasa? No todo es matemático en medicina, ¿sí? La medicina de por sí no es matemática, entonces a veces tenemos estructuras anecoicas, pero que tienen ecos finos móviles o eh, eh, tractos finos que pueden ser fibrinas, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a jugar todo esto. ¿Qué quiere decir que estoy viendo? Estoy viendo algo líquido, pero que adentro de ese líquido también tiene otras estructuras, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos con estos juegos de palabras. La intención es que todos nos entendamos, pero a veces no nos podemos entender, ¿sí? Y es lógico, no todos hablamos los mismos idiomas. Esto es lo que hablábamos antes. Y algo que está bueno es que se usa dentro de la ecografía lo que son los patrones de ecogenicidad. Hay, al menos en lo que es ecografía general, 3 patrones de ecogenicidad básicos, y a partir de ahí es como que empezamos a usar más este tipo de terminología. El patrón básico por excelencia del abdomen es el hígado, ¿sí? A partir de esa ecogenicidad yo comparo si está, si un riñón está en relación a la ecogenicidad del hígado bien o mal, si está ecogénico, si está hipoecoico, si está, ¿sí? Lo mismo en lo que es tiroides a nivel de cuello y testículos a nivel de pelvis, ¿sí? Son como nuestros 3 patrones de ecogenicidad y homogeneidad o heterogeneidad de los tejidos y de la devolución de la imagen que tenemos. Respecto a esto que mencioné recién, homogéneo, heterogéneo, que hablamos, la distribución de los ecos, ¿sí? No todos los órganos tienen la misma homogeneidad. Hay órganos que son heterogéneos por naturaleza, hay otros que no. En general son todos más bien homogéneos, pero ¿qué podemos tener? Por ejemplo, tengo en el parénquima cerebral algo que se me sale de la norma del resto del parénquima, ya eso puede ser o que destaquemos una parte en particular o que esta heterogeneidad la mencionemos porque tengo múltiple puntillado ecogénico que me genera que el parénquima no sea homogéneo como debería ser todo parejito, sino que me lo, me lo modifica y le da la imagen heterogénea. Eso con todas las estructuras que damos, con todos los órganos, ¿sí? Otra forma también de hablar de heterogéneo, cuando tenemos imágenes mixtas, imágenes sólido-quísticas, imágenes que tienen una parte más ecogénica y otra hipoecoica, o que tienen algo ecogénico dentro de lo anecoico que me da sombras, que me habla de calcificaciones internas, y todo eso también está dentro de estos términos. Esto es un poquito esto que les digo yo de los gráficos que me gustan para fijar a modo de dibujo y que me quede en la memoria, que según pasan los años cada vez uno tiene menos memoria, entonces usa estos recursos. Y en relación a esto que hablábamos, si, por ejemplo, que sea isoecoico, que quiere decir, tengo una estructura, acá está muy gráfica, ¿no? Pero yo puedo ver que a pesar de que tengo un órgano patrón, dentro de ese órgano hay algo que me llama la atención. ¿Por qué? O porque la distribución de los ecos se me modifica
y me da como una nodularidad, pero que a pesar de que tengo una imagen nodular, no necesariamente es hiperecoica, ni hipoecoica, ni anecoica, sino que es isoecoica respecto al resto, ¿sí? Que sea homogéneo, que sea todo de similares características, o que tenga algo heterogéneo, ¿sí? Puntualmente heterogéneo con una nodularidad en particular, todo heterogéneo como una siembra miliar en hígado, por ejemplo, ¿sí? O que tenga una nodularidad heterogénea, que quiere decir que tiene sólido líquido, un teratoma, por ejemplo, ¿sí? Después, respecto a lo que son artefactos, que les llamamos nosotros, ¿qué quiere decir? Cosas que se me agregan a las imágenes que yo voy a ver, que me pueden hacer inferir qué tipo de alteración estoy viendo. Por ejemplo, todo lo que sea líquido tiene lo que se llama refuerzo acústico posterior, porque el líquido me permite pasar los ecos de una forma, no se los queda a esos ecos y me refuerza todo lo posterior, ¿sí? Después, lo que se llama sombra acústica posterior, que en general se relaciona con lo que son las calcificaciones. El hueso y el calcio es algo muy refractante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, me hace toda una sombra. Se me queda con tanto eco, me absorbe tanto el eco y me refleja tanto esa imagen que a partir de ahí yo no puedo ver nada, ¿sí? Entonces, me genera lo que son las sombras. ¿Y por qué está bueno eso? Porque yo puedo saber, por ejemplo, si tengo una calcificación en una válvula cardíaca, ¿sí? Una calcificación en parénquima cerebral, en cualquier estructura del cuerpo que querramos evaluar, ¿sí? Bueno, acá lo que hablábamos recién de sombra y de refuerzo acústico. Después hay otros artefactos, que son los artefactos en cola de cometa, las reverberaciones, que en realidad son imágenes que se pueden ver como refuerzos acústicos, pero no es un refuerzo acústico en sí, sino que es a partir de determinadas estructuras que da imágenes lineales todas paralelas que parecen que reforzaron, pero que no son tan exactas como el refuerzo acústico por algo líquido, ¿sí? Acá en imágenes vamos a tener algunos ejemplos, ¿sí? Las sombras, cálculos en la vesícula, ¿sí? Tengo calcio, me tapa todo lo posterior, esto es lo que llamamos sombra posterior, ¿sí? Tengo un quiste líquido anecoico y que me permite eso, detrás de ese quiste, entender por qué pienso yo que es un quiste y no que es un nódulo que tengo ahí. Porque tengo el refuerzo posterior, me está hablando que ahí hay líquido. Si no tuviera líquido, no tengo este artefacto. Por un lado es un artefacto, pero es un artefacto que si yo lo sé usar, me ayuda a un diagnóstico, ¿sí? Y esto es lo que les hablaba de las reverberancias o artefacto en cola de cometa, que es como si nos estuviera dando lo mismo, pero si vemos, nos está dando a partir, por ejemplo, de la pared de la vesícula. ¿Por qué? Porque esa pared de la vesícula seguramente tenga eh, focos de colesterol, ¿sí? Que es la adenomiomatosis, y me da esos artefactos consecuentemente. Bueno, estos son a grandes rasgos, sí, es todavía más amplio. Traté de dar lo más destacable, porque si no es inagotable el tema. Y la verdad es que, como les digo, esto está buenísimo, lo entendemos, lo leemos todo, pero lo mejor es llevarlo a la práctica, que es donde lo terminamos de aprender. La verdad es esa. Cada uno tiene su método de estudiar. A mí me sirve mucho más la práctica que el machacarme con el libro,
El libro me da el refuerzo que yo después lo llevo a la práctica y lo entiendo. Saben que cuando hacemos los estudios podemos chusmear juntos, no hay problema, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que estamos cortos de tiempo y eso nos limita un poco, pero bueno, siempre que quieran, no hay problema. Esto es la bibliografía que yo usé para armar un poquitito todas estas diapositivas. Después voy a pasarles los dos primeros artículos, dos y dos, creo que tengo los tres, para pasarlos online, así pueden leer un poquitito más de ahí y quizás fortalecer más todos estos conceptos, porque es como mucha información en el mismo momento y a veces uno se pierde, pero después cuando nos lo contaron y después lo leemos y después lo vemos, lo fijamos mucho mejor y quizás les sirva a ustedes después también para cuando accedan a la parte objetiva de este curso que es el corazón y los grandes vasos, ¿sí? Que les va a servir muchísimo más para la práctica. ¿Sí? Y preguntas que tengan que capaz no les hayan surgido ahora y me las quieran hacer después, no hay problema, me las pueden ir mandando, todo, no hay inconveniente. ¿Sí? ¿Bien? A ustedes, a la tribuna. Bueno, ahí pueden desmutear el micrófono si quieren los que están conectados, por si tienen alguna duda. Quería recordarles también a los que están acá presentes, las primeras dos clases, la idea es que sepan cuáles son las herramientas que se usan para trabajar con ecocardio, ¿sí? Para después hacer ecocardio propiamente. Pero bueno, la clase que viene es consista por ahí con Doppler y con el transductor por ahí, sí. Para ver si estamos teniendo hambre, si hay ganancias, 12 y 2. Bueno, cualquier cosa, sí. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, la puede mandar por el mail y la vamos contestando por ahí. Yo en la semana les voy a ir mandando el horario, el link de la próxima reunión y la bibliografía que me pase la doctora Sakic. Nada, muchas gracias a todos por asistir. Les mando un saludo.